Pablo Echenique, usted en bolsa no invierte mucho, ¿no? No. Me parece a mí que no me da el perfil usted de inversor en bolsa. Invertí, ¿Sí? pero cuando entré en política decidí que no quería tener acciones por si tenía que tomar alguna decisión en algún parlamento que afectara a alguna empresa, así que las vendí. Está el tema revuelto con los audios. Ahora tocan los de Villarejo con Cospedal. ¿Qué les parece todo esto? Bueno, creo que es gravísimo para la democracia de nuestro país que la que era secretaria general del Partido Popular, de uno de los grandes partidos de este país, se entrevistara con un mafioso, con una persona que está en la cárcel, que está acusada de delitos gravísimos y además que ha formado parte no solamente de lo que estamos escuchando, ¿no? De ayudar al Partido Popular a destruir pruebas de sus casos de corrupción, sino que también ha sido utilizado para fabricar noticias falsas contra la oposición democrática en este país. Este señor ha fabricado por encargo del Partido Popular mentiras sobre nuestra formación política que luego tabloides de extrema derecha como el del señor Eduardo Inda se han encargado de difundir, emponzoñando, envenenando el debate democrático en este país. Cuando esto está en el centro de las cloacas del Estado, cuando hay políticos que tienen una relación tan estrecha con estas prácticas mafiosas, pues lo que toca es limpiar esto. ¿Y qué tendría que hacer Pablo Casado? El Partido Popular hasta ahora fija el foco en que no es el mismo caso que Dolores Delgado, que la ministra de Justicia. ¿Para ustedes es el mismo caso? Y en todo caso, ¿qué tendría que hacer Pablo Casado? Es más grave que el caso de la ministra Delgado, quien por cierto debería dimitir, como ya pedimos en su momento. Es más grave porque la señora Delgado era una fiscal y María Dolores de Cospedal era la secretaria general de uno de los grandes partidos de este país y le está encargando trabajitos a un mafioso diciendo que le pagaría los gastos, escuchando cómo este señor le dice que intentó destruir un pendrive con pruebas de la corrupción del Partido Popular y riéndole las gracias. La señora Delgado era una fiscal, esta señora era la secretaria general del Partido Popular. Evidentemente, creo que lo suyo es que haga pues lo que tendría que hacer también la ministra Delgado por un asunto menos grave, es abandonar la política, abandonar la vida pública. Esto no se puede tolerar, que en un país democrático tengamos mafiosos metidos en las sedes de los partidos o en los ministerios. Otra cuestión de controversia o de debate y de polémica es la ubicación final de los restos del dictador Franco. Ya sabéis la controversia que hubo, si realmente la conversación entre la vicepresidenta y el número 2 del Vaticano transcurrió o no en esos términos. Vamos a escuchar algunas reacciones que se produjeron en las últimas horas desde Girauta de Ciudadanos, Tardá de Recea. Ha hablado también hace unos minutos en el Congreso y casi le escapaba también la propia vicepresidenta Carmen Calvo. Es raro que un gobierno de un gran país no sepa que la diplomacia vaticana es una cosa muy sutil y que ni se puede afirmar me han dicho tal ni se puede afirmar lo contrario generalmente, ¿no? Tenemos la palabra de la vicepresidenta del gobierno que no solamente van a exhumar el cadáver de Franco, sino que además en paralelo se van a anular las sentencias de los tribunales franquistas. ¿Se siente desautorizada por el Vaticano? En absoluto. ¿Qué le parece a usted la secuencia de las últimas horas al respecto? Bueno, yo creo que más allá de los errores comunicativos, lo importante es que ocurra lo que tiene que ocurrir, y es que se acabe con un mausoleo que homenajea pues, a un dictador genocida como Franco y no se entierre al dictador genocida en el centro de Madrid, convirtiendo una catedral en un centro de peregrinación del fascismo en la capital de España. Creo que esto es lo que tiene que ocurrir. Creo que el gobierno tiene que tomar las medidas que permitan que esto ocurra. Porque la Iglesia puede llegar a un momento en que diga, podemos hablar con la familia, pero si la familia no quiere, nosotros, ateniéndonos a nuestras normas, no podemos impedirle su sepultura en un recinto cristiano donde ellos tienen pues un nicho o un sepulcro. Si se llega a ese punto, que veremos si se llega, pero si se llega a ese punto, ¿qué herramientas tiene el gobierno? Bueno, tendrá que explorar todas las que tenga. Nosotros
no somos asesores de gobierno para la memoria histórica, ¿no? Pero por los presupuestos sí, ¿no? Bueno, las cosas de comer a nosotros nos interesan mucho, desde luego. Es a lo que más tiempo dedicamos. Pero seguro que hay maneras jurídicas, legislativas, ejecutivas para impedir esto, y yo creo además que la Iglesia no puede ponerse de perfil. Yo creo que habrá mucha gente que profesa la fe católica que no querrá que se asocie su religión con un dictador genocida. Creo que la Iglesia debería ser clara al respecto y no ponerse de perfil. Y creo que si la Iglesia tiene voluntad de que esto no ocurra y no se cree un centro de peregrinación fascista en la Catedral de la Almudena, y si el gobierno busca de verdad vías jurídicas para que esto ocurra, puede llegar a tener lugar lo que debería tener lugar, que es que se saque al dictador del Valle de los Caídos y se le entierre en un sitio que no esté en pleno centro de Madrid. Hoy se cumplen 40 años de la votación en Cortes, de la aprobación en Cortes de las primer Parlamento democrático, después de 40 años de dictadura, de la Constitución que sustituye a todo el andamiaje franquista, de las leyes fundamentales, del Foro de los Españoles, etcétera. Ustedes han sido críticos, por lo menos en sus inicios, con la Constitución, o por lo menos con lo que llamaban régimen del 78. Ahora han moderado o matizado sus expresiones. ¿Siguen refiriéndose al régimen del 78? ¿Se puede calificar lo del régimen del 78, después de 40 años de dictadura, la Constitución, de un régimen? Bueno, esa terminología, digamos, surge porque en nuestra dirección hay mucho politólogo, y la palabra régimen no significa régimen dictatorial, por definición. Se asocia con regímenes poco democráticos, ¿no? Bueno, sí, coloquialmente sí, pero en ciencias políticas no, y por eso técnicamente uno se refiere a un régimen como el conjunto de dispositivos democráticos, más o menos democráticos, que conforman las instituciones que dirigen un país. En todo caso, es evidente que la Constitución del 78 supone un avance democrático, es evidente. Es evidente que el debate sobre si se podría haber hecho más o menos en ese momento es un debate complicado. Había ruido de sables y a lo mejor los que dicen que se hizo todo lo que se podía hacer tienen razón, puede ser que tuvieran razón, pero también es verdad que después de 40 años, con una de las constituciones menos reformadas de Europa, no hay que tratar a nuestra Constitución como un jarrón chino que no se puede tocar. Los portugueses, en las mismas 4 décadas, han reformado su Constitución 7 veces. Y aquí solamente la hemos reformado 2 veces, una reforma menor por el Tratado de Maastricht. Cayeron de distinta manera el régimen dictatorial español que el régimen dictatorial portugués. Bueno, pero ¿qué problema hay en reformar la Constitución? El 70% de los españoles quieren que haya una reforma constitucional, eso es sano. La propia Constitución contiene artículos que explican cómo se debe reformar. Creo que no hay que tratar a la Constitución como un jarrón chino. Creo que España ha cambiado mucho desde 1978. No había Internet en 1978. Y creo que actualizar nuestra Carta Magna al siglo XXI es algo que a todo demócrata le tiene que parecer bien y no tiene que sentir que se está rompiendo algo. Al revés, tiene que sentir que se está fortaleciendo la democracia de nuestro país, incorporando a una nueva generación de españoles y españolas al consenso democrático que rige nuestras normas. Una cuestión breve, porque enseguida le paso el turno a nuestros compañeros, y además a las 10 menos 2 minutos tenemos que ir al Instituto Cervantes porque hay un acto de la Constitución donde va a ser por primera vez, por cierto, donde escuchemos en público a la princesa, en este caso leyendo el primer artículo de la Constitución, que habla: España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico la justicia, la libertad, el pluralismo político. ¿Le parece bien que el primer acto público de la princesa sea leyendo ese artículo clave en la bóveda democrática de España? Bueno, creo que legítimamente habrá mucha gente monárquica que estará expectante para escuchar a la princesa Leonor, y también creo que hay una buena parte del pueblo de este país que le gustaría que se abra una comisión de investigación para investigar las actividades corruptas de
presuntamente corruptas de Juan Carlos I en el Congreso de los Diputados. Creo que esas dos sensibilidades existen en nuestro país en este momento, la sensibilidad monárquica y la sensibilidad que dice que un republicanismo moderno con instituciones democráticas transparentes y con una elección democrática del jefe del Estado es lo que deberíamos tener en 2018. Creo que las dos expectativas existen en nuestro país. Bueno, empezamos el turno de preguntas. Empezamos por ti, Pedro Narváez. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted el ofrecimiento de Sánchez a Pablo Casado y a Rivera para negociar los presupuestos? ¿Estaría Podemos de acuerdo en sentarse a negociar también con el PP y con Ciudadanos? Bueno, creo que después de que Pablo Casado llamase golpista al presidente del gobierno, intentando parecerse a Trump, a Bolsonaro o no sé cuál será su modelo político en estos momentos, creo que no es muy coherente por parte del presidente del gobierno ofrecerle al Partido Popular negociar los presupuestos. Además, creo que el Partido Popular no va a querer, sinceramente. Creo que el Partido Popular está en el monte, está utilizando una estrategia comunicativa, pues como digo, parecida a la de algunos personajes que del otro lado del Atlántico dan bastante miedo, y eso pasa por no negociar nada con el actual gobierno de nuestro país. Creo que es un poquito incoherente y creo además que el Partido Popular no va a querer porque está en el monte. El Partido Popular no va a querer y ustedes tampoco. Es que no va a querer, creo que no se va a dar ese escenario. Nosotros tenemos muy poco en común con el Partido Popular. Creo que ante el acuerdo al que hemos llegado con el gobierno, en el que se sube el salario mínimo y se quitan privilegios fiscales a las grandes fortunas, pues un partido como el Partido Popular, que se ha dedicado a agredir a la gente más humilde y a proteger a los que tienen más dinero, pues no va a entrar en ese acuerdo. Sinceramente, creo que hablamos de un futurible que no solamente es incoherente en lo político después de que Pablo Casado llamara golpista al presidente del gobierno, también lo es en lo económico. El Partido Popular entraría en un acuerdo presupuestario pues si se protegieran los privilegios de la banca y se redujeran los derechos sociales de la gente. No es el caso y por lo tanto creo que es un escenario que no se va a dar. Ha definido usted hace un momento al excomisario Villarejo como un mafioso que está empozoñando el funcionamiento del sistema democrático. Un momento, sigues con la pregunta, pero antes Antonio, vamos a ver imágenes del acto que va a comenzar y le vamos a ofrecer aquí en directo en el Instituto Cervantes. Ahí vemos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, Margarita Robles, queremos adivinar, Carlos Lesmes saludando a Margarita Robles, de espaldas a la tercera autoridad del Estado en protocolo, en todo caso, como es Ana Pastor, la presidenta del Parlamento, luego tapado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial del Supremo, vemos a Pío García Escudero, y vemos que ahora se retiran a hablar pues la presidenta del Parlamento y la ministra de Defensa. Son imágenes que nos llegan en directo desde el Instituto Cervantes, donde a partir de las 10 les ofreceremos aquí esa primera intervención, un día en el que se aprueba hace 40 años la Constitución de todos los españoles. Antonio. Bueno, pues la ministra de Defensa, de la que depende en estos momentos el CNI, los servicios de información, coincide bastante con esa apreciación que ha hecho usted. Este es un mafioso que está empozoñando el sistema democrático. La doctrina oficial de la ministra de Defensa, inspirada por el jefe del CNI, Félix Sanz, es más o menos lo mismo. Este es un señor que se dedica a hacer un chantaje al Estado y deberíamos hacerle el vacío, deberíamos ponernos de acuerdo entre todos para ningunearle, para no darle vuelo, para no darle bola a las filtraciones que está haciendo. Le pregunto si usted sería partidario de este eventual pacto político para dejar a este señor reducido a lo que es un habitante de las cloacas, un prevaricador, un señor que se dedica a chantajear al Estado, que es, insisto, más o menos la doctrina oficial inspirada por Félix Sanz. Nosotros no estaríamos a favor de ocultar ningún tipo de prueba, venga de donde venga, que indique que un gran partido como el Partido Popular ha tenido contactos con mafiosos y ha utilizado a mafiosos para trucar, para amañar el sistema democrático, así que no, nosotros no entraríamos en ningún tipo de pacto de silencio. Este señor es un mafioso y si ha tenido relaciones mafiosas con el Partido Popular o con ciertos medios de comunicación que publicaban sus mentiras, creo que eso hay que investigarlo, porque es la única manera de que deje de haber mafiosos en el interior del Estado, investigarlo. Creo que es compatible investigar estas prácticas con decir abiertamente que este señor
pues forma parte de una mafia. Creo que las dos cosas son compatibles y creo que si hubiera un pacto de silencio al respecto se le estaría haciendo un favor a las cloacas del Estado y a la mafia. No se le estaría haciendo lo contrario. Creo que hay que investigarlo y hay que depurar las cloacas del Estado. Lucía. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pablo. Ayer en el Pleno del Congreso volvió a producirse una escena que ya hemos visto en más ocasiones. El Partido Popular presentó una proposición para condenar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y ustedes volvieron a votar en contra. Mi pregunta es, ¿por qué a ustedes les cuesta tantísimo condenar determinadas cosas que pasan en Venezuela? No pasaría nada porque ustedes las condenaran, digo yo. Las condenamos tranquilamente. Condeno la violación de derechos humanos en Venezuela. Aquí para que conste en acta. Sí, usted sí, pero luego ya en cualquier otro país. Habría que leer la moción que trajo el Partido Popular, que según me comentan es la moción número 15. Sí, es correcto. La moción número 15 que trae el Partido Popular al Congreso de los Diputados sobre Venezuela. Pero igual si ustedes votaran que sí, no traería más. Claro, es que si el texto ayudase a solucionar el problema político en Venezuela, votaríamos a favor. El problema es que los textos que trae el Partido Popular no tienen ningún interés en arreglar la situación en un país hermano, como es un país de Latinoamérica, como es Venezuela. El único interés que tiene el Partido Popular al traer estos textos es, pues seguir propagando las mentiras que el señor Villarejo, a través del tabloide del señor Eduardo Inda, difundió sobre nosotros. El señor Villarejo fabricó un informe a petición del Partido Popular que decía que mi formación política se financió ilegalmente de Venezuela. Algo que es radicalmente falso y en que luego fake periodistas como el señor Eduardo Inda se dedicaron a intoxicar la democracia de este país, como ha hecho el señor Bolsonaro en Brasil, para intentar destruir a la oposición democrática. Es por esto que el Partido Popular trae una moción sobre Venezuela. Es por esto que trae 15 mociones sobre Venezuela. Al Partido Popular no le interesan en lo más mínimo los derechos humanos en Venezuela. El bienestar del pueblo venezolano para el Partido Popular es algo absolutamente irrelevante. Lo que está haciendo es propagar las mentiras que fabricó el señor Villarejo y que difundió el señor Eduardo Inda. ¿Y cómo hace esto? Con mociones en el Congreso de los Diputados. Y creo que esto es una vergüenza, creo que hay que denunciarlo y creo que si de verdad se preocuparan por los derechos humanos estarían en contra de que le vendamos armas a Arabia Saudí, que está bombardeando países como Yemen. Que yo sepa, Venezuela no está bombardeando a ningún país. Voy contigo, Antonio, pero ya que me lo dejas un poco votando, sí. Pablo Echenique, ¿qué texto sobre Venezuela condenarían ustedes? Bueno, nosotros... ¿Qué dirían? Pues que hay que mediar. En una democracia... Mediar no es condenar. Bueno, el señor Zapatero está haciendo una labor intentando poner paz en un país que está en graves problemas económicos y que tiene muchísimos problemas la gente corriente de ese país. Creo que utilizar un parlamento español para incendiar la situación política en Venezuela porque ha habido publicaciones falsas fabricadas por mafiosos en España como una herramienta para intentar destruir a la oposición democrática, creo que eso no le hace ningún favor al pueblo venezolano. Creo que lo que le puede ayudar al pueblo venezolano es que se normalice la situación democrática en ese país, como están intentando personas como el señor Zapatero. Creo que una moción que vaya por ahí, que apueste por el diálogo, que apueste por solucionar los problemas políticos y que tenga un interés real en que el pueblo de Venezuela le vaya mejor, pues hay una moción en la que nosotros podríamos votar a favor. Una moción que el único interés que tiene es propagar la bazofia de Villarejo y hacer política de barro y de mentiras contra la oposición democrática y que no tiene en cuenta para nada los derechos humanos de Venezuela, sino más bien todo lo contrario, los instrumentaliza como un arma política del fango en España contra la oposición. Pero estoy explicando el tipo de texto. Seguramente si lo redactara el señor Zapatero, que no es de mi partido, seguramente sería una moción que podríamos votar a favor porque no estaría pensada para propagar bulos fabricados por las cloacas del Estado. Una pregunta, Antonio, y concluimos.
Bien, perdón, no creí que ibas a hacer otra. Buenos días, señor Echenique. Vuelvo rápidamente al pacto de presupuestos que tienen con el Partido Socialista, con el Gobierno en este caso. Hay dos elementos, al menos dos, que han introducido cierto ruido. Uno era la cuota de los autónomos y el segundo también unas declaraciones de la ministra de Economía respecto a no tocar la reforma laboral, que también les ha enfadado a vosotros bastante, ¿no? A vuestro partido, quiero decir. Respecto a la respuesta del presidente esta mañana sobre de los autónomos, quedan satisfechos porque no ha parecido tampoco muy contundente. No se ha dicho claramente que no vayan a subir las cuotas de los autónomos, no me ha parecido entenderlo. Y segundo, respecto a lo de Calviño y la reforma laboral, ¿han recibido algún tipo de explicación? ¿Se ha avanzado en esto? Si puede ser en 30 o 40 segundos, que tenemos que irnos. Sí, rápidamente. Tenemos hoy la mesa de seguimiento del acuerdo presupuestario con el Gobierno. Ahí tenemos que garantizar que no se le sube la cuota a ningún autónomo en este país y me consta que el Gobierno está comprometido a que esto tenga lugar. Y respecto a la reforma laboral, ya sabemos que el Gobierno no quiere derogar la reforma laboral del Partido Popular y es un punto de desacuerdo. No figura la derogación en el acuerdo y es algo que ellos nos dijeron que no querían hacer, lamentablemente. Lo dejamos aquí, señor Echenique. Muchísimas gracias por atendernos.